con el estudio de Hebreos, capítulo 10. Vamos a proseguir revisando todo el capítulo 10 y hoy nos corresponde desde el versículo 5 hasta el versículo 10. Hebreos, capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el 10 es la sección que vamos a estar revisando hoy, la cual nos presenta el tema: la realidad vino al mundo y dejó atrás las sombras o lo típico. La realidad fue introducida al mundo y ya entendemos que esta realidad es ¿quién? Es Cristo Jesús, quien nos trajo todo aquello a lo cual apuntaban las sombras del Antiguo Testamento. Vamos a realizar la lectura desde el versículo 5 hasta el 10 y si alguien puede hacerlo con voz fuerte, le agradezco mucho. Por lo cual, entrando en el mundo diste, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hasta el 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. Gracias, hermano. Bueno, recordemos un poco lo que hemos visto aquí en el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 4. Recordemos que en estos 4 versículos el autor nos ha mostrado la insuficiencia de los sacrificios que se celebraban en el templo, los cuales eran sombra o tipo de lo que iba a ser Cristo. Y ahora, ¿cuál fue la insuficiencia que el autor nos ha mostrado? ¿Cuál era la incapacidad que tenían estos sacrificios que se celebraban en el templo? Bueno, eran ineficaces para satisfacer la inmensa necesidad de purificación de los pecados que tenían los adoradores. Es decir, la gente que adoraba conforme a los ritos de la ley ceremonial no podían encontrar la limpieza de sus pecados. Por lo tanto, el autor ya nos dijo que la ley ceremonial por la cual se rigió el pacto antiguo, esa ley contenía meramente sombras, reflejos imperfectos de una realidad futura que sería introducida por Cristo y por su sacrificio. Y ahora, el autor nos ha mostrado que todos los que estuvieron bajo la economía mosaica, bajo la dispensación mosaica, se preocuparon por cumplir con todos los rituales de la purificación que establecía la ley, pero que esta era una purificación ceremonial. Es decir, la purificación que se podía conseguir con los sacrificios derramando la sangre de los toros, simplemente servían para una purificación ceremonial. Bueno, tenía una gran utilidad y es que la gente era librada de morir apedreada gracias al sacrificio que hacían de estos animalitos. Por lo tanto, el beneficio que otorgaban era un beneficio terreno, temporal. No podían garantizar la limpieza de los pecados. Y es obvio y se puede ver y se puede entender por la Santa Ley que estos animales no podían purificar la conciencia de la gente que iba a adorar, porque estos sacrificios se repetían una vez y otra vez y otra vez más. Esta necesidad de repetición mostraba la ineficacia de estos sacrificios para ofrecer la completa purificación. Pero el autor
nos está mostrando que el sacrificio perfecto de Cristo ofrece lo que no pudieron hacer los sacrificios antiguos, que el sacrificio de Cristo en la cruz ofrece para el creyente la completa purificación de sus pecados, y como consecuencia, aunque cada día estamos cometiendo pecados contra Dios, no es necesario que Cristo vuelva a ser sacrificado, sino que su sangre es eficaz para limpiarnos para siempre. Ella está disponible, como aprendíamos, para limpiar nuestros pies, es decir, para purificarnos de los pecados que estamos cometiendo a diario. Ya hemos visto que el autor nos ha dicho que no es necesario que el cristiano constantemente esté recibiendo la limpieza inicial, que solamente se necesita una, como dijo Jesús, que aquel que ya ha sido limpiado no necesita limpiarse más, solamente los pies. Y esto lo relacionábamos con Juan capítulo 1, versículo 9, donde Juan nos insta a confesar toda maldad todos los días. Todos, o sea, siempre estamos limpiándonos de nuestros pies. Pero esa limpieza inicial que nos purifica para siempre y que nos hace aceptos ante Dios fue hecho por la sangre de Cristo. Y ahora, que los sacrificios judaicos no eran eficaces para limpiar el pecado, se deja ver en que el pecado tiene efectos eternos. El pecado tiene consecuencias eternas. La justicia de Dios es eterna, la ira de Dios es eterna. Por lo tanto, sería absurdo pensar que la sangre de un becerro tenga la capacidad de ofrecer solución para un problema que tiene consecuencias eternas. Como dijo un autor cristiano, ya sea que el problema del pecado se vea a la luz de la naturaleza divina, o del alma del hombre, o de la excesiva corrupción del pecado, es obvio que la sangre de animales no podían hacer semejante expiación. Y ahora, esta verdad no es una verdad exclusiva de nuestro autor. Esta es una verdad que incluso los profetas antiguos, todavía bajo las leyes antiguas, ellos habían comprendido que la sangre de todos no podía limpiar los pecados. Miren lo que dijo Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 7. Este profeta, todavía estando bajo la dispensación mosaica, bueno, cuando digo dispensación mosaica, no estoy identificándome con esa corriente teológica que hay hoy a la que se le llama dispensacionalismo, que fracciona la historia de la salvación en 7 dispensaciones. No, cuando digo dispensación mosaica, estoy usando un concepto bíblico que nos habla de la dispensación antigua y de la nueva dispensación. La dispensación antigua va desde Génesis hasta Malaquías, o sea, todos los santos en el Antiguo Testamento estuvieron bajo la antigua dispensación, que está representada por la ley de Moisés, incluso aún cuando esa ley no se había dado. Y hoy nos encontramos en una nueva dispensación y no habrá más. Bueno, ya lo que estamos esperando es la introducción al estado eterno. Y Miqueas, estando bajo esa ley mosaica, en su capítulo 6, 6 al 7, nos deja ver que los profetas comprendieron que los sacrificios de becerros no podían limpiar la conciencia, no podían limpiar el pecado. Dice: ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Entonces él pregunta: ¿me presentaré ante él con holocaustos, con becerros? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Bueno, la respuesta es obvia: no, Dios no se agrada de eso. Lastimosamente, los judíos
se olvidaron de esa verdad que los profetas habían dicho y ellos llegaron a creer que la sangre de becerros podía ofrecer real perdón y expiación por los pecados. Pero ya el autor nos ha mostrado que eso era imposible. Bueno, para nosotros es fácil comprender esto. ¿Por qué? Porque tenemos una mente renovada. El Espíritu Santo nos ha dado una renovación de la mente. Nosotros podemos comprender que la conciencia debía ser limpiada con un mejor sacrificio que los que ofrecían los judíos. Pero para un judío del siglo I, que todavía el templo estaba en pie, que todavía estaban celebrándose los sacrificios, que todavía tenían sacerdotes ungidos, para ellos era difícil aceptar esto. Por lo tanto, cuando nuestro autor está desarrollando él se esfuerza y vuelve a repetir y repetir para que todos lleguen a una comprensión clara. No era fácil explicarle esto a judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero que todavía tenían gran afecto hacia el templo y hacia la ley mosaica y especialmente hacia la ley ceremonial. Así que el autor es cuidadoso en mostrarles por esa misma ley que lo que él está diciendo no es nuevo, que lo que él está diciendo ya estaba escrito en la Santa Ley. Y él vuelve en el capítulo 5 al 7 y toma una cita de los Salmos para mostrarles que esto que él está diciendo no es nuevo, que es una verdad que había sido dicha ya por el Espíritu Santo en tiempos antiguos. No sé si recuerdan que les dije que nuestro autor por lo general está usando citas de los Salmos. ¿Alguien recuerda por qué razón? Bueno, los Salmos eran por lo general memorizados y aprendidos por el pueblo. Recuerden que los Salmos eran el himnario del pueblo antiguo de Dios. Así que cuando uno canta es más fácil que eso se le retenga en la mente. Así que él está usando textos que para los lectores iba a ser fácil recordarlos. Recuerden que para ese tiempo todavía no se había inventado el libro tal como lo conocemos hoy. Realmente los que podían tener un libro eran afortunados y por lo general la gente más pudiente era la que tenía acceso a los libros porque eran muy costosos. Al no ser tan fácil para la gente acceder a la Santa Ley de Dios escrita, entonces el autor está apelando a textos que sabía que eran muy conocidos por la gente y los salmos eran los más conocidos. Por lo tanto, él aquí hace una cita del Salmo 40, versículo 6 al versículo 8. Es la cita que él toma aquí textualmente para mostrarnos la necesidad de que se estableciera el sacrificio de Cristo y que el sacrificio de Cristo echara por tierra o más bien quitara a los sacrificios mosaicos que ya no se iban a necesitar más. Ya hemos visto el uso que nuestro autor hace de los salmos. No sé si recuerdan que cuando el autor nos quiso mostrar la superioridad del Hijo sobre los ángeles, allá en el capítulo 1, él acudió al Salmo 97, versículo 7. Cuando el autor habló de la exaltación del Mesías sobre todas las obras de la creación, citó al Salmo 8. Cuando él nos mostró la superioridad del sacerdocio de Jesús sobre el sacerdocio levítico, él acudió al Salmo 110, versículo 4. Así que nuestro autor es un autor bíblico, es un autor que no quiere creer nada que no esté firmemente cimentado en la Biblia. No le interesa ni enseñar, ni aceptar, ni vivir nada que esté por fuera de las sagradas escrituras. Y aquí quiero aprovechar para hacer una preaplicación. Miren,
Cuando la iglesia ha querido creer o practicar cosas que no provienen de manera clara de las Sagradas Escrituras, sino que fluyen de fuentes distintas, llámense sueños, visiones, profecías, impresiones, psicología, filosofía, sociología, el resultado siempre va a ser funesto, va a ser desastroso. Solamente la Escritura debe ser la fuente verdadera para la doctrina y la práctica de la iglesia, de los creyentes. Incluso los autores sagrados, inspirados por Dios, no quisieron decir nada que ya no estuviera escrito en su santa ley. Es decir, la revelación que el Espíritu Santo da a los santos en la nueva dispensación, ¿cierto? Para que formen o confeccionen todo lo que se llama el nuevo pacto. Esta revelación realmente no es nueva. No es nueva en el sentido de que ellos no están inventando nada nuevo. Ellos simplemente, a la luz de la venida de Cristo, están interpretando lo que ya la ley dijo, lo que ya la Escritura dijo. Por lo tanto, la iglesia siempre debe estar buscando lo que la Escritura dice y nunca lo que la filosofía dice, lo que la sociología dice, lo que sus sueños dicen, lo que sus impresiones dicen o lo que supuestas revelaciones que algunos hombres hoy dicen estar reciben. No nos interesan sus sueños, no nos interesan sus impresiones que no se pueden cumplir algún rol en su vida personal. Pero la iglesia solamente quiere estar edificada en lo que la palabra de Dios dice. Vamos a enfocarnos entonces en revisar estos versículos del 4 al 8. Si tiene alguna inquietud, puede presentarla. Quiero agradecer algo. Últimamente el tiempo del estudio se nos está prolongando más. Yo sé que todos, bueno, no sé si todos, pero sé que muchos quieren participar, quieren dar aportes a la clase y está bien, y realmente las aprecio mucho si son aportes que proceden de una previa investigación que usted hizo. Pero quiero que cada uno de los aportes que hagan sean breves, o sea, vayan al grano, y esto lo digo porque no quiero que nuestra clase se nos extienda más de manera que no logre abordar todo. Pero algo que sí aprecio mucho es que usted diga sus preguntas. No se quede con inquietudes. Cualquier cosa que estemos diciendo allí y no le quedó claro algo que se relacione con el tema, entonces por favor presente su inquietud. Eso lo aprecio mucho. Ok, Salmos. Vamos a ir todos al Salmo 40. Salmo 40. Y vamos a tenerlo allí desde el versículo 6 hasta el versículo 8, que realmente es la cita que nuestro autor hace aquí en el versículo 5, versículo 6 y versículo 7. Quiero decir algo. Este Salmo 40, si se dan cuenta, allí en su Biblia, dice que este es un salmo de ¿quién? De David. Es un salmo de David. Es decir, que el que dijo esto fue el rey David. No obstante, nuestro autor sagrado, inspirado por Dios, está diciendo quién dijo eso que está allí en el Salmo 40. Jesucristo. O sea, aunque David fue quien lo dijo, el autor, inspirado por Dios, está diciendo que eso realmente corresponde al Mesías. Es decir, que esta porción del Salmo 40 es una porción mesiánica. Es donde el Mesías habla. Él está diciendo algo. Así que es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Y qué es lo que dice el Mesías? Bueno, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones no te agradaron, por el pecado entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí.
quiero que nos concentremos en estos tres versículos. La expresión por lo cual o por lo tanto, indica una consecuencia lógica. Una consecuencia lógica de lo que ya él dijo en los versículos 1 al 4. Ahora, ¿qué dijo él en el versículo 1 al 4? Que había una impotencia en los sacrificios levíticos. Por lo tanto, o por lo cual, Cristo fue introducido al mundo, vino al mundo para cumplir con la voluntad del Padre, para cumplir con la voluntad que se había establecido, recuerdan, en el pacto de gracia. Ya hemos hablado mucho sobre eso. El pacto de gracia es decir, un acuerdo que hubo entre las personas de la Santísima Trinidad en la eternidad, es decir, antes de que el mundo fuese hecho. Puede que usted diga, hermano Julio, ¿dónde la Biblia dice eso? Bueno, no le puedo mostrar un texto bíblico que nos diga, y un día cuando no existía el día, en la eternidad, ¿no? Bueno, un tiempo cuando no existía el tiempo, tampoco. Por algunos salmos y algunos textos en la Biblia, llegamos a la conclusión que en la mente eterna de Dios, antes de que todo fuese hecho, Dios el Padre y Dios el Hijo llegaron a un acuerdo, a un pacto, a lo que se llama el pacto de gracia, donde ambos se comprometen a salvar a un pueblo. Recuerden el Salmo 2. En el Salmo 2, que también es un salmo mesiánico, allí encontramos parte de esta conversación que se dio en la eternidad entre las personas de la Trinidad. El Padre le dice a Jesús, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que allí vemos uno de los elementos de esta conversación. El Padre le dice a su Hijo, pídeme la gente que tú quieres para ti. Bueno, aquí en el Salmo 40 encontramos una parte del compromiso de la segunda persona de la Trinidad en ese decreto eterno. El Hijo se compromete con el Padre a asumir un cuerpo que el Padre le va a dar para morir por esa gente que el Hijo le pidió al Padre y que el Padre le quiere dar. Eso es a lo que llamamos el pacto de gracia, un pacto que se hizo en la eternidad. De manera que el autor está diciendo por lo cual o por lo tanto, siendo que es ineficaz los sacrificios que se celebran bajo la ley mosaica, se hace necesario entonces que Cristo entre al mundo y que muera en su cuerpo, que muera para satisfacer aquello que no podía ser alcanzado por los sacrificios levíticos. Dice el autor, por lo cual entrando en el mundo es Navidad, la natividad de Cristo. Entrando en el mundo es el nacimiento de la segunda persona de la Trinidad en un mundo terreno, cuando la segunda toma cuerpo humano. Eso es lo que significa entrando en el mundo. Habla de la encarnación de Cristo. Habla de lo que Pablo menciona en Filipenses, que no tuvo en cuenta como cosa a que aferrarse el que él fuera Dios, sino que se despojó de su gloria y tomó forma humana, forma de siervo. Eso es de lo que él habla aquí cuando dice entrando en el mundo, la encarnación de Cristo. Y ahora, la encarnación de Cristo es un misterio, porque Cristo es Dios. Así que el nacimiento de Jesús, la entrada de Jesús en el mundo, significa la entrada del Dios infinito en un mundo finito. La entrada del Dios que es eterno, que vive en un eterno presente, la entrada de ese Dios en el tiempo, donde los días corren. La segunda, Jesucristo, que no estaba limitado por el tiempo ni el espacio, ahora se limita a sí mismo y ocupa un espacio en el tiempo. No entendemos eso. Es como si Jesús dejara de ser eterno y dejara de ser omnipresente. No obstante, él sigue siendo Dios.
O sea, Cristo nunca dejó de ser Dios. Pero no podemos entender cómo un Dios que es eterno pueda vivir en un mundo que es finito. Como un Dios que puede estar en todo lugar al tiempo se limita a estar en un solo lugar a la vez. Eso fue lo que pasó con la encarnación de Cristo. Y esto es maravilloso. Que la eternidad y la infinitud se hayan introducido en la persona de Cristo en la finitud y temporalidad de la historia humana. Esto es lo que significa entrando al mundo. Y ahora, ¿qué pasó cuando Cristo entró al mundo? Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esa es una declaración de la Trinidad, de Jesucristo, en la cual Él nos remonta a la eternidad, a ese pacto de gracia. Y ahora, este Salmo 40, desde el versículo 6 hasta el versículo 8, realmente tiene mucho material cristológico, nos habla mucho respecto a Cristo. Tanto es que un autor cristiano del siglo XIX, el pastor Arthur Pink, refiriéndose a este salmo, él dijo: el pasaje que tenemos ante nosotros requiere para su comprensión no de un artículo, sino de un libro entero, pues este pasaje es de mucha bendición, es maravilloso, es importante en su contenido. Aquí vemos la asombrosa gracia y la sabiduría del Padre. Aquí vemos el amor inmenso y la obediencia del Hijo. Aquí vemos el acuerdo federal que hubo entre el Padre y su Hijo en relación con la obra de la redención y la salvación de la Iglesia. Aquí podemos aprender mucho acerca del augusto consejo que se dio en la Trinidad antes de la fundación del mundo. Tan importante es este texto. Bueno, pero el autor nos dice que el Hijo, cuando es introducido en la creación, él dice: me preparaste cuerpo. Le está diciendo a Dios el Padre: los sacrificios y ofrendas no te agradan, por lo tanto me preparaste cuerpo. Bueno, si van al Salmo 40, vamos a ir allí al Salmo 40, en el versículo 6, dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. O como dice textualmente en el hebreo, has perforado mi oído. Y ahora, aquí no hay como una equivalencia, ¿no? O sea, ustedes el autor está citando al Salmo 46. Y él dice que el Salmo 46 dice: más me preparaste cuerpo. Pero usted va al Salmo 46 para verificar y encuentra que allí dice: más me perforaste mi oído. Bueno, no sé si recuerdan en la introducción que hice a la carta hace ya rato sobre esto, así que se los voy a recordar hoy. Nuestro autor es un experto en la lengua griega. Por eso se cree que no fue ninguno de los 12, ni Pablo. Este hombre escribe en un griego muy pulido, alguien que conocía el griego muy bien. Y él está citando siempre de la versión griega de la Biblia. Por eso algunos creen que esta carta originalmente se escribió a judíos helenizados que se habían convertido al cristianismo, es decir, judíos que tenían como lengua nativa el griego. Por lo tanto, el autor está citando de la versión griega, la versión de los 70, que era la versión más usada en el tiempo de Cristo. Recuerden que en el tiempo de Cristo el griego era la lengua dominante, algo así como hoy día el inglés. En la mayoría de las naciones
se esforzaban por aprender griego. Era la lengua comercial, la lengua filosófica, era la lengua universal. Así que este autor está usando la versión bíblica griega. Por lo tanto, en la versión griega no dice como está en el Salmo 40 nuestro, que está tomado de la versión hebrea, sino tal como lo cita aquí el autor: me preparaste cuerpo. Y ahora, eso no significa ningún problema, porque el sentido en los dos textos es el mismo. Miren, la idea es que usted debe tener una capacidad para escuchar los mandamientos divinos con el fin de obedecerlos. ¿Qué fue lo que escuchó Cristo del Padre? Que tenía que morir por esa gente que Él quería para Él mismo. Eso fue lo que Cristo oyó del Padre. Cuando Él dice, me abriste esta capacidad auditiva para escuchar, lo que está diciendo es, yo tengo la habilidad de escuchar tus mandamientos y por lo tanto ese cuerpo que me has dado lo dispongo para ser sacrificado. Miren lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 50, versículo 5. Isaías 55 dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Y esta es una cita de Isaías que se aplica al Mesías. Es una cita mesiánica, es una profecía mesiánica. El Mesías recibió esa capacidad de oír el mandato de Dios: muere por los que quieres salvar. Y morir significaba ¿qué? Dar su cuerpo, ese cuerpo que le preparó Dios en la encarnación. Ok, y ahora dice en el versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan, no te agradan. Aquí el autor está haciendo un contraste ¿entre qué? Entre los sacrificios involuntarios de la era mosaica, contrastados con el sacrificio voluntario de Cristo, que es el resultado de la obediencia. Ese es el contraste que él nos está presentando aquí. Es decir, que mientras los animales que eran sacrificados bajo la ley mosaica lo hacían no de una manera voluntaria y gozosa, sino que eran llevados obligados, ¿cierto?, para cumplir con el noble propósito de expiar el pecado, lo cual no pudieron conseguir. Por el contrario, el sacrificio del cual somos beneficiarios hoy fue hecho de una manera voluntaria. El cordero que se sacrificó, Él decidió ir. Dios le dio la capacidad de oír su consejo y Él quiso hacerlo de una forma voluntaria. Nadie lo obligó. Nadie mató a Cristo, sino que Cristo entregó su vida. No fue que Cristo no pudo escapar, fue que Cristo no quiso escapar. En su voluntad estaba esto. Esta es la diferencia que hay entre los sacrificios antiguos y el sacrificio de Cristo. Jesús pudo escuchar con atención y obediencia perfecta y aceptó la voluntad de Dios. Eso es lo que significa: me has preparado cuerpo y holocaustos y expiaciones no te agradaron. Bueno, cuando dice aquí, en el versículo 5 dice sacrificio y ofrenda, y en el versículo 6 dice holocaustos y expiaciones. Con estos cuatro, el autor lo que nos quiere decir es que aquí se incluye la totalidad de los sacrificios que se celebraban bajo la antigua ley. No le agradó nada, absolutamente nada de eso que hacía. Pero quiero aquí aclarar algo. Si se dan cuenta, en el versículo 8, al final hay una aclaración que el autor hace allí y que ustedes la encuentran. Dice: las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es decir,
esos sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones se ofrecen de acuerdo a las instrucciones que dio Dios. O sea, Dios fue el que dio esas instrucciones. Por lo tanto, el autor no está diciendo que Dios no le agradaba por completo esos sacrificios, porque Dios mismo fue quien los mandó. Dios fue quien estableció que se celebraran. Lo que el autor nos quiere decir es que Dios no se complacía si ese sacrificio no procedía de un corazón lleno de fe y de un corazón obediente. Es decir, que Dios los apreciaba cuando la persona que los daba era una persona obediente a su santa ley. Miren lo que dice Samuel. Samuel le dice esto al rey Saúl, quien había sacrificado muchos animales para Dios, pero Dios había desagradado en esos sacrificios. En primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, le dice Samuel a este rey incrédulo: ¿se complace tanto el Señor en holocaustos y víctimas? ¿Se complace Dios tanto en eso como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Así que Dios no era que los rechazara por completo, los rechazaba porque no procedían de corazones llenos de fe y de corazones obedientes. Y ahora, ese texto, esta cita del Salmo 40, lo que nos muestra es que Dios el Padre le preparó un cuerpo al Hijo. Ese cuerpo fue el que le dio a través de la Virgen María. Pero también nos está diciendo que este Jesús al cual Dios le preparó un cuerpo tiene una capacidad de ser dócil y obediente. Que Él no quiso escapar del sufrimiento que significaba la encarnación. Para Cristo, desde el momento en el cual se encarna, significa sufrir. Y creo que ya vimos eso en el sermón que vimos acerca del nacimiento de Cristo, todo lo que significaba ese pesebre sucio. Ese pesebre sucio significaba que el Dios Santo iba a estar habitando en medio de la podredumbre del pecado humano, que Jesús iba a estar oliendo todos los días la putrefacción que emana de nosotros a causa de nuestros pecados. Para Él significó un sufrimiento profundo. Y ahora, Él tuvo la disposición de ser obediente. Y Él dijo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El mayor gozo de Cristo estuvo en cumplir la totalidad de la voluntad del Padre. Esa voluntad que fue revelada, que Él estableció desde ese momento en la eternidad, de lo que se llama el pacto sagrado. Y ahora, nuestro autor también insistirá en que nosotros los creyentes debemos deleitarnos en perseverar en cumplir la voluntad divina. Dice el texto en el versículo 7: entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿A cuál rollo se refiere aquí? A la ley de Dios. Toda la ley, incluyendo los salmos y lo que habían dicho los profetas. Se refiere a toda la santa ley de Dios. Como dice en el Salmo 40, versículo 8. Allí el autor nos explica a qué rollo se refiere, y él dice que se refiere a la ley de Dios. Así que Jesús se propuso cumplir con toda la ley. Es decir, todo lo que la ley apuntaba hacia Él, Él lo cumplió de manera perfecta. Y ahora vuelvo a insistir. El autor no está diciendo que Dios no se complacía por completo en los sacrificios, sino que estos sacrificios
cuando no eran hechos con fe, y obediencia le desagradaba. Pero también le desagradaba cuando el judío lo presentaba creyendo que el sacrificio podía expiar su pecado, podía limpiarlo. Porque Dios no dio esos sacrificios con ese fin. Dios los dio con un fin ceremonial, de ser sombras. Por lo tanto, cuando la gente pensaba que el sacrificio iba a reemplazar la obediencia o la fe en el futuro Mesías, este sacrificio le era desagradable a Dios. Ok, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Todo está bien o no se ha entendido nada? ¿Ah? No sé cuál de los dos será. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 20. Allí Pedro nos deja ver también algún aspecto de ese pacto de gracia que se celebró antiguamente. Dice Pedro, pero que se celebró en la eternidad. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado o predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El sacrificio de Cristo en la cruz fue predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo? En ese consejo eterno al cual se le llama el pacto de gracia. El pacto de gracia. Y ahora, siendo que los animales no podían limpiar el pecado de la conciencia, entonces su efectividad, oigan, la efectividad, o sea, los creyentes judíos que se beneficiaron del sacrificio, lo hicieron solamente por tener fe. ¿Fe en quién? En aquel al cual apuntaba ese animal. Fe en el Cordero de Dios que luego nos iba a presentar Juan el Bautista cuando lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando los santos antiguos iban al templo y sacrificaban ese cordero y estaban viendo por la fe al Mesías, por esa fe en el Mesías, ellos recibieron bendiciones espirituales y la salvación. Cuando esta fe no estaba puesta, entonces el sacrificio era simplemente un rito vacío, un rito muerto y carente de cualquier efectividad. Y esto lo vemos en la ofrenda que presentó Abel y que presentó su hermano Caín. Si recuerdan, el mismo autor en el capítulo 11, que lo vamos a estar viendo pronto, el capítulo de la fe, él dice que el sacrificio de Abel fue acepto ante Dios. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe su ofrenda fue acepta delante de Dios. Bueno, todos los sacrificios antiguos que fueron aceptos solamente lo fueron con relación a la fe, a esa fe que profesaba el adorador en ese futuro Mesías. ¿Por qué rechazó Dios el sacrificio de su hermano? Porque su corazón era malo, no tenía fe, era un corazón desobediente. Así que eso es importante que lo comprendamos. El profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, nos explica qué es esa fe, o cómo se manifiesta o se expresa esa fe. O sea, no es una fe vacía, es una fe que tiene contenido, tal como nos lo muestra luego Santiago cuando habla de la fe y las obras. Miren lo que dice en el 6:6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Así que esta fe estaba relacionada con el conocimiento de Dios y la obediencia que produce ese conocimiento de nuestro Padre. Bueno, Cristo, con su obediencia que lo condujo a esa muerte sacrificial, hizo que las leyes ceremoniales llegaran a su fin para establecer con su obra de redención un nuevo tiempo, un tiempo glorioso, un tiempo de enormes bendiciones para su pueblo, porque ya no iba a ser necesario más sacrificios. Esto es lo que significa
lo que está allí en el verso 9. Dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué es aquí lo primero? Las sombras, los sacrificios judaicos. Quítalo para poder establecer lo nuevo. Eso cumplió un rol, pero ya no se necesita más. Y el que siga cumpliendo eso, ya sí de una forma clara está desagradando a Dios, porque ya Dios ha dicho, hay algo nuevo y ya eso no se necesita. Por lo tanto, los sacrificios que los judíos celebran hoy, si es que lo hacen, o los sacrificios que supuestamente van a celebrar en un templo reconstruido según la escatología premilenial dispensacional que espera y están clamando a Dios para que los judíos vuelvan a reconstruir el templo. Bueno, lo que este autor nos está diciendo es que si el templo vuelve a funcionar y se vuelven a hacer sacrificios, esos sí que serán más desagradables para Dios que los que se hacían bajo la ley mosaica. Porque Dios dijo, ya se quitó lo primero y se ha establecido lo último. Y lo último es eterno. ¿Qué es qué? El sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Sí, mi hermano Rodrigo. Pastor, si Dios ha quitado lo primero y ha quitado el templo, ¿será que el hombre lo puede volver a agradar? Bueno, ¿qué te digo? Si en su decreto eterno, o sea, si en su decreto oculto que no lo conocemos, Dios ha determinado que ese tiempo no lo reconstruye nadie, no va a ser reconstruido, ¿verdad? Pero recuerden que los mandamientos de Dios pueden ser obedecidos o pueden ser desobedecidos. Recuerdan que Dios dijo, cuando destruyó a Jericó, que esa ciudad no volviese a ser construida más. Pero hubo alguien que se atrevió a reconstruirla. Recibió su juicio, recibió su represión, pero sí se pudo. Así que yo no sé si Dios en su decreto eterno, en su consejo secreto, ha determinado que ese templo vuelva a reconstruirse o no. Lo que sí sé es que por estos textos Dios no se agradaría nunca más en un templo que se levante allí. Dios lo desechó para siempre, y eso lo encontramos en Juan 4. Cuando Cristo tiene la conversación con la mujer samaritana, Él le dice, escúchame con atención, en verdad te digo, que los verdaderos adoradores ya no adorarán más, ni en este monte que ustedes tienen, ni en el templo de Jerusalén. La adoración ahora será espiritual. ¿Por qué? Porque la realidad que es eterna y espiritual venía con Cristo, y por lo tanto Dios ya no se complace más en ningún templo en Jerusalén. Así. Pastor, lo que dice Mateo 24:15 y Daniel 9:27 se refiere a ese sacrificio. ¿Qué dice? Menciona mi apóstol. Cuando le dan el lugar santo, la organización desoladora, declaró el profeta Daniel que el que lee empieza. Iniciamos a Daniel 27 dice, y por esta semana continuará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Se refiere a esa parte? Realmente esos son temas escatológicos y no me quisiera involucrar en el tema, porque yo sé que nos va a tomar mucho tiempo, ya que la escatología bíblica tiende a ser muy compleja, y algunos toman esa abominación desoladora como lo que sucedió cuando Antíoco Epífanes entró al templo y sacrificó allí un cerdo, ¿cierto? Pero realmente es un tema un poco complejo. A lo que quiero llevarles es que nuestro autor, lo que sí nos muestra con claridad es que se reconstruya o no ese templo, Dios no se agradaría en ningún sacrificio ajeno o adicional al que ofreció Cristo. Que hoy el único sacrificio en el cual se agrada a Dios es en el de Cristo. Eso sí queda aquí claro
sobre eso. Ok. Y ahora, el texto nos está mostrando, dice Cristo: oh Dios, vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y dice en el verso 10: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ahora, la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre fue perfecta, y en ese sentido su obediencia, que lo condujo hasta la muerte, obró la perfección nuestra, obró la perfección de los que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y la Biblia sí que nos muestra que la obediencia de Cristo al Padre fue perfecta. O sea, Él sabía a qué vino, Él conocía lo que se dijo en ese pacto, y Él vino a cumplir perfectamente con esa voluntad. Y esto lo vemos a lo largo de toda la vida de Cristo. No sé si recuerdan cuando Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Satanás le propuso que buscara un camino diferente a la cruz, que buscara un camino diferente al sufrir para adquirir ese pueblo que quería salvar. Y Satanás le propuso que le rindiera adoración y todos los reinos del mundo serían de él. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta de Cristo ante esa oferta? No, definitivamente no, porque yo vine a obedecer la voluntad del Padre. Escrito está. Bueno, cuando Él decía escrito está, lo que Él decía es la voluntad de Dios, que la conocemos por lo que está escrito, dice que solamente a Dios se debe adorar. Recuerdan luego cuando el bien intencionado Pedro, amoroso y preocupado por Cristo, le dice: pero ¿cómo es posible que tú estés pensando llegar hasta la cruz? No, hay otras formas. Pensemos, craneemos, vamos a idear, vamos a buscar otra forma. Y Cristo a ese hombre tan amoroso le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Así que el deleite de Cristo era hacer la voluntad del Padre, y este deleite le acompañó hasta la misma cruz. ¿Recuerdan? Cuando Él ya estaba cercano a la cruz en esa noche, cuando Él va a clamar al Padre para que le dé fuerzas, ¿cierto? Y Él está allí, dice Lucas, si no estoy mal, que la angustia que tenía era tan grande que su sudor era como gotas de sangre. Estando en ese momento de agonía, de sufrimiento, de dolor, sintiendo que ya estaba allí cerca de pasar por ese terrible sufrimiento que significaría la cruz. Y no solo la cruz, o sea, no solamente el dolor físico, sino lo que significaba estar en la cruz, que iba a ser hecho maldición, que iba a llevar todos los horrendos pecados suyos y míos, que Dios incluso lo iba a abandonar. Bueno, cuando Él estaba a punto de enfrentarse con eso, Él, a pesar del sufrimiento, decide obedecer la voluntad del Padre. Y Él dice en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, haz que yo no vaya a la cruz. Si quieres, haz que yo no tenga que llevar el pecado del mundo. Pero Él dice: oh Dios, no se haga conforme a lo que yo quiero, sino conforme tú lo deseas. Este deleite de hacer la voluntad del Padre lo acompañó incluso hasta la misma cruz. Y el autor está diciendo que por esta obediencia perfecta a la voluntad del Padre, Jesús pudo llevar un sacrificio perfecto, con unas consecuencias tremendas, eternas y notables para cada uno de nosotros los creyentes. Por eso dice en el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora, no está diciendo que lo único que Cristo entregó fue su parte física. Cristo se entregó por completo. Él se dio por completo en esta obra de salvación. Lo que nos muestra esto es que la iniciativa para salvarnos
no vino de nosotros, sino que vino de Dios. Que Dios desde la eternidad tomó la iniciativa de salvarnos por medio de la muerte en cruz de Jesucristo. Su voluntad perfecta diseñó un plan perfecto para otorgar una salvación perfecta. Y ese plan incluyó como eje central de nuestra salvación la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. El Dios hombre debía morir, pero no como los animales que lo hacían de una forma involuntaria, sino que Él debía ir voluntariamente a la cruz. Allí va a estar parte de la efectividad de su sacrificio, que fuera algo voluntario. Por eso decimos que a Cristo no lo mataron, Él se entregó a la muerte, no fue que Él no pudo escaparse de ellos. Él quiso morir porque esa era la voluntad del Padre. Y por su muerte en cruz, ahora nosotros somos santificados, somos limpios, somos separados del mundo, somos declarados justos y aceptos delante de Dios. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero quiero que revisemos la última frase del versículo 10. Dice, hecha una vez para siempre. Quiero que pensemos un poquito en esta expresión una vez. No sé si se han percatado, pero el autor ha sido muy insistente en estar repitiendo esto. Una vez, una vez, una vez. Mire, si se dan cuenta, en el capítulo 6, versículo 4, el autor dijo que los que una vez iniciaron el camino de la apostasía, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento, porque tendrían que volver a crucificar al Hijo de Dios. Luego en el capítulo 7, versículo 27, él dice que el sumo sacerdocio de Jesús es mejor que el sumo sacerdocio antiguo, porque Jesús ofreció su cuerpo como ofrenda al Padre una vez para siempre. Y allí vuelve a insistir en una vez. Mientras tanto, los sacerdotes levíticos debían presentar constantemente los sacrificios. Allá en el capítulo 9, versículo 7, el autor dice que los sumos sacerdotes podían entrar una sola vez al santuario, pero que nuestro sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre. Ya no sale más de allí. Él está en el santuario celestial. En el versículo 9, en el capítulo 9, 26, el autor dice que Jesús, por el sacrificio de su cuerpo hecho una sola vez, quitó de una vez para siempre el problema del pecado. En el capítulo 10, versículo 2, ya nos dijo que los sacrificios de los animales no tuvieron el poder de limpiar de una vez para siempre la conciencia de los adoradores. En el capítulo 10, versículo 12, el autor nos dirá que por el sacrificio de Cristo hecho una vez, Jesús se sentó a la diestra de Dios una vez y para siempre. Y luego en el capítulo 12, versículo 26 y 27, el autor nos dirá que Dios una vez más conmoverá al mundo con el fin de que las cosas movibles y terrenas cedan su lugar a las cosas eternas e inconmovibles. Así que una vez es un concepto importante para el desarrollo del argumento de nuestro autor, y lo que nos dice es que el sacrificio de Jesús se hizo una vez y para siempre, de manera que consiguió la perfección que los sacrificios antiguos no pudieron conseguir. Quiero hacer una sola aplicación, ya que el tiempo se nos fue, pero no sé si hay alguna duda o alguna inquietud. Si no hay, entonces quiero compartirles esta única aplicación. Apreciados que están aquí hoy, el amor de Dios hacia nosotros, los que creemos, ha sido definitivamente muy, pero muy grande. Su inmensa bondad se manifestó en la encarnación de Jesús, pero esto ya se encontraba predestinado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios el Padre y su Hijo establecen un pacto de gracia a través del cual hace posible la salvación de los pecadores que fueron escogidos por su mero beneplácito divino. El amor de Dios es tan grande
que siendo Dios eterno, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre mortal, para luego entregar su vida en rescate por muchos. Todos los que están aquí, les invito para que hoy reconozcamos su inmenso amor y le entreguemos por completo todo lo que somos. Así como Él entregó toda su vida por nuestro rescate, démosle todo lo que somos, no solo nuestra alma, sino nuestro cuerpo, tal y como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que las hemos visto hoy, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito Dios. Gracias, Padre, porque cada día nos estás llevando a ahondar más en la persona de Cristo, a profundizar más en Él. Y luego de haber estudiado todos estos textos de esta carta tan central en las Sagradas Escrituras, podemos decir: oh Jesús, te conocíamos de oída, pero ahora nuestros ojos te ven. Estamos viendo la inmensidad de tu amor, la inmensidad de tu gracia, esa gracia tan inmensa que aún desde la eternidad ya tú te habías ofrecido para encarnarte, para sufrir y padecer por nosotros, para morir en esa cruenta cruz, para llevar el pecado de nosotros sobre ti y constituirte, Señor, así en nuestro poderoso Salvador. Oh Jesús, gracias. Gracias por esta revelación perfecta que nos das. Gracias por este consejo sagrado que encontramos en las Sagradas Escrituras. Concédenos, Dios, disfrutar cada día de esa perfección que nos has dado, de esa limpieza que tú nos das por tu sangre. Ayúdanos para que cada día, cuando seamos tentados a pecar, pensemos y meditemos en ese amor eterno, en ese sacrificio eterno, en ese sufrimiento por el cual pasaste con el fin de salvarnos, y que tu gracia y tu palabra, que tu Espíritu nos lleve a abandonar el pecado, a abandonar el mal y a vivir para tu gloria. Concédenos hoy, Señor, un día de deleite y de gozo.